¿cómo le va? Estamos iniciando un programa muy especial de A Todo Motor, tan especial que con este invitado que tenemos hoy, hace 18 años venimos hablando de automovilismo. Y realmente su campaña fue tremendamente exitosa, es tremendamente exitosa, pero a mí me gustaría que usted vea, y que él también lo vea, qué pasaba hace 18 años atrás. Mírelo. Cuando te subiste al kart, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que generaste para que alguien venga y te diga, bueno, mira, acá está el kart, vení, subí, anda a correr este zonal nocturno, creo que fue en Luján? Sí, en Luján. Primeramente, bueno, mi padre siempre tuvo autos de carreras en zonales, ¿no? Y yo desde muy chico siempre al lado de mi padre y de mi tío, que sponsorizaban a autopilotos de Arrecife que corrían los autos de ellos. Y bueno, y yo siempre de chiquito al lado de los karting y papá compraba un karting, que quería un karting, y bueno, al lado de los autos, todo, siempre al lado de Fierro, más que nada, Recife, una ciudad tuerca, ¿no? Y bueno, un día, primeramente me compró un karting para que aprendiera a manejar, y bueno, era como hobby, ¿no? Y un día nos enteramos que había una carrera en Luján, de noche, un campeonato nocturno, y bueno, si te animás a correr, y bueno, fuimos a correr. La primera carrera salí cuarto, corrí con 8 años contra los de 15, y después la segunda carrera venía ganando y mi padre no lo podía creer porque con 8 años venía delante de todos los otros, ¿no? Y bueno, seguramente no tenía la experiencia suficiente y en una de las curvas, que ya no me recuerdo mucho, sé que me despisté y bueno, quedé arriba de unas gomas ahí acelerando, pero bueno, ahí quedé fuera de pista, ¿no? Usted adivinó, ¿no? Norberto Fontana está aquí con nosotros. Norberto, ¿cómo estás? Hay que ponerle la mitad, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy lindas las imágenes. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Sí, sí, la verdad que increíble. A ver, contame de esos 18 años que transcurrieron automovilísticamente. ¿En qué punto estamos? Cuando tenías esos 8 y debutaste en Luján, ¿tenías una idea de lo que ibas a hacer o era simplemente ganas de correr y tengo ganas de correr? Y en ese momento éramos muy chicos y tenía ganas solamente de correr. Hoy en día con 37 años, toda una experiencia por atrás que he madurado mucho como piloto, creo que estoy en un buen momento porque podés recolectar todo lo que has dejado atrás, digamos, desde el comienzo y corregirte día a día de los errores. Creo que hoy estoy muy firme, más maduro y uno en la vida va aprendiendo, como en la vida, en el automovilismo también, en el deporte, ¿no? Y bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, como quien dice. A ver, yo tengo acá escrito que fuiste campeón de kart en el año 91. Sí, ese año gané los 3, gané los 2 campeonatos estaba la categoría libre y estándar, sí, y gané el campeonato argentino, o sea, los 3 campeonatos de correr los gané. Después fuiste campeón de la Fórmula Ford Suiza en el 93. Sí. Después fuiste campeón de la Fórmula 3 alemana en el 95. Después estuviste en la Fórmula 1. Sí. A ver, miremos estilísticamente a Norberto Fontana. De ese chico que debutó en Luján una carrera nocturna al que llegó a subirse en Fórmula 1. ¿Qué hacías y qué haces hoy arriba de un auto? Y en ese momento en Europa el sueño mío era llegar a lo máximo, que lo veía muy, muy lejos, que era la Fórmula 1. Cuando empecé a funcionar y a andar bien, a ganar carreras, y veía que las puertas se iban abriendo, al principio me parecía algo muy lejano, digamos, ¿no? Y a medida que fueron pasando las carreras, el tiempo, y iba ganando y abría puertas. Recuerdo que en el año 93, después de ganar varias carreras, bueno, viví todas esas anécdotas con la casa rodante, que fue un año muy difícil porque no tenía dinero. Y bueno, en ese año me vio Billy Weber, que era el manager de los Schumacher, me convocó una prueba en Hockenheim, y también me convoca el equipo KMS, que después, por una decisión de Rafael Garafel, que era mi representante en Europa... Me acuerdo perfecto, sí. Probé con el KMS, me acuerdo que éramos 7 pilotos que probábamos, por haber ganado el campeonato de Fórmula Ford, me vieron y me tomaron una prueba. Y justo tengo la suerte de que cuando doblo la curva de Sach, que es la del motódromo de Hockenheim, estaba Michael Schumacher viendo al hermano, que había ido con una Lamborghini y venía de ganar en Portugal con el Benetton. La primera carrera ganaba. Y justo yo rebajé, doblé ahí, y en ese momento había hecho el mejor tiempo de los 7 que probábamos. Y le preguntó al dueño de mi equipo que estaba ahí, ¿quién es este piloto? Dice, Fontana, de Argentina. Ah, y se va bien, ¿eh? Me hizo un comentario porque lo doblé delante de él. Sí. Y ese, el hecho de haber hecho el mejor tiempo, y gracias un poco al comentario de él, que ya venía en ascenso, me eligieron entre los 7, y bueno, después hubo que conseguir el presupuesto
para poder hacer lo que finalmente lo conseguí con YPF en aquel momento y bueno, pude debutar en Fórmula 3 y todo fue así, ¿viste? Se fue... Norberto, es un sueño, ¿no? Cuando llegás a la Fórmula, no a la Fórmula 1, cuando llegas a correr a Europa, porque en definitiva saliste de Arrecifes, sí, corriste esa carrerita en Luján, hiciste un montón de cosas en la Argentina, pero un día te tomaste el avión y llegaste a Europa y te sentaste en un auto de carrera en Europa. Y yo me parece que tiene que ser como un capítulo hasta acá, sí, y después. Para mí hay dos etapas en mi carrera deportiva. Una es la parte de Europa, que fue la que más me gustó y la que más disfruté, y la de acá sigo haciendo lo que me gusta, digamos, pero lo que viví en Europa y lo que logré en Europa, para mí, o sea, uno que lo vive en carne propia y la gente que lo rodeó, el hecho de tener que ir a correr y ganar no es fácil, o sea. No, claro que no es fácil. Y sobre todo el campeonato aquel famoso de Fórmula 3 en Alemania, mucha gente me pregunta cuál fue el logro más importante, y yo siempre digo que el hecho de haber llegado a Fórmula 1, haber ganado el campeonato de Fórmula 3 en Alemania, porque era como si hoy, por así llamarlo, vamos al TC2000 y está el equipo oficial Ford, por así llamarlo, o el Toyota, y tiene un equipo oficial con 2 autos, tiene dos equipos más semioficiales con otros 2 autos más. Eran 8 autos contra mí. 6 autos contra mí. Y yo con un equipo particular, con un motor Opel, que era en ese momento eran 6 autos oficiales Opel, gané el campeonato. O sea, y no me tenía nadie, y hubo muchas presiones. Y eran nombres que después llegaron a la Fórmula 1. A esos que vos le ganaste son tipos que después llegaron a la Fórmula 1. O sea que no le ganaste a José Pindonga que se diluyó. No, para nada. No, aparte en ese momento venía con mucho empuje, había aprendido bien el idioma, estaba muy bien entrenado físicamente, tenía un profe al lado todo el tiempo de parte del equipo de Sauber. Estaba muy perfilado para la Fórmula 1. Pero bueno, esas son las cosas, a veces se tienen que dar, a veces que no. Tuve la suerte de poder correr esos 4 grandes premios que fueron importantes para mi carrera. Pero creo que yo, de lo mental, físico, y estaba preparado como un europeo más, digamos, para poder lograrlo, ¿no? Que uno tiene que cambiar un poco el chip cuando va para allá. Uno cree que acá se la sabe toda, los argentinos somos un poco así, no, el europeo, y cuando llega allá decís, ¿para qué? No es como nosotros pensamos. Vamos a arrancar de nuevo. Vamos a arrancar de vuelta. Yo me acuerdo cuando grabamos ese programa hace 18, 17 años, casi 18 años atrás, que Norberto era la mitad de lo que es ahora. Yo estaba igual de gordo, me mantengo igual de gordo. Digo, en aquel momento estábamos hablando y yo te pregunté qué tipo de ejercicios hacías, y si yo mal no recuerdo, hacían como un ejercicio con los ojos cerrados, como que vos tenías que dar toda una vuelta a un circuito de Fórmula 1, poniendo los cambios, rebajando, y te tomaban el tiempo de vuelta. Sí, es un ejercicio mental. Un ejercicio mental. Sí, ese es un ejercicio, hay varios tipos de ejercicios, reflejo, coordinación, y ese es un ejercicio mental. ¿Qué haces? ¿Te sentás en un auto o...? No, era una risa, porque estábamos los 3 pilotos oficiales, los 2 oficiales y yo, piloto de prueba, estaba Frentzen y Bendingler, y a veces nos daba vergüenza, porque hasta hacía el ruido del auto con la boca. Y a mí me lo hacían hacer sobre el Fórmula 3, porque era el auto que manejaba hasta todo el tiempo, y ellos sobre el Fórmula 1. Y bueno, ejercitando la mente y todo, o sea, vos te sentabas... la última pista que corriste, ¿cuál fue? Ponele Magny-Cours. Sí. Bueno, el tiempo de vuelta ya lo tenía el profe, que sabía de más o menos de cada auto. Y decía, bueno, ubicate como que estás en la pista, la mente, todo, date una vuelta de reconocimiento si querés en la mente, y cuando vos estés listo para abrir vuelta, cerrar los ojos, concentrarte, hacer los movimientos que haces siempre arriba del auto, las curvas, todo, el frenaje, el puntitaco si lo hacías o no, o cómo frenaba. Y bueno, cuando pases por enfrente de la línea de boxe, marcame top, y cuando termine top, y yo te voy a tomar el tiempo. Y bueno, íbamos ejercitando, y a veces erraba por nada, por 2 o 3 décimas, pero es un ejercicio que ayuda mentalmente a entrenarte antes de subirte al auto. Por ejemplo, yo es un ejercicio que actualmente lo hago. Yo antes de salir a una vuelta de clasificación la simulo en la cabeza, para tratar de buscar más, digamos. A ver, ¿cómo? Repetime. Por ahí yo vengo caminando o llego al box o algo, y por ahí estoy antes de subirme al auto, me siento, y antes de hacer la vuelta de clasificación en cualquier auto que fuera, ya la hago en la cabeza antes de salir. O sea, la repaso mentalmente que yo vamos ahora a Buenos Aires, vamos a correr con el turismo de carretera. Hago una vuelta en la mente antes de hacerla con el auto. Me das tranquilidad porque no estoy tan loco, digamos. No. En algún momento alguna cosa parecida a eso hacía. Norberto, ¿y hoy usás referencias para correr? O sea,
¿tenés marcado la pista a algún lado? No sé, siempre lo pregunto esto porque Sí. me resulta interesante que la gente lo conozca, que los que van bien y los que pueden repetir un tiempo de vuelta de manera consistente, normalmente tienen referencias particulares, que puede ser un yuyo, Sí, un sí. cambio de pavimento. ¿Se hace eso o no? Sí, a mí lo que me dio mucho el Fórmula, y sobre todo el Fórmula 1, que probé bastante en algunos momentos, es como viene tan rápido y tenés que tener mucho reflejo a poder frenar en vista. O sea, si bien me gusta tener alguna referencia porque me da más seguridad, pero cuando no la tengo puedo medir bien el punto de frenaje a donde está la curva. O sea, por ahí paso una vez, en la segunda ya sé que es ahí, es como que la visualizo y la puedo, es como si pudiera medir con la vista. Sí. En algunos lugares, ¿no? En lugares que no se ve, no, por ahí necesito una referencia. Por lo general los autódromos de Argentina se pinta una raya en blanca a los 100, a los 50 metros, a los 200 metros, paulatinamente para que uno tome de referencia. Que eso también está bueno porque te da una seguridad para poder frenar. Y cuando no, te cuesta un poquito algunas vueltas, pero freno por vista, digamos. Norberto, y en aquella etapa europea, ¿no? Que también te fuiste a correr a Japón, Sí, sí, sí. Ibas y venías de Japón, y un día apareció Sauber, si yo no me equivoco, Sí, en el 94, por ejemplo. 94, y te dijo, Norberto, ahí está, subite y corre esta carrera, que creo que fue Nürburgring, ¿no? Fue la donde debuto yo fue en Magny-Cours. En Magny-Cours. Bueno, a ver, contame ese instante, te fuiste caminando hacia el auto y te sentaste, ¿no? Porque es un momento muy particular, o sea, es el sueño de tu vida y llegó, ahí está. Yo estaba contento porque llegaba a Fórmula 1 y a su vez estaba un poco a la expectativa y no porque no estaba llegando como me hubiese gustado. O sea, yo sabía dónde me metía. O sea, a mí me hacían hacer la parte sucia, digamos, como se le llama en Europa. Yo tenía que ir y probar con tanque lleno distintas puestas a punto para los pilotos, un simulacro de clasificación y todo. Y cuando ellos llegaban, Sí. yo les dejaba el auto listo para que probaran distintas puestas a punto de clasificación y de carrera. Entonces nunca tuve la posibilidad de manejar mucho el auto en condiciones de clasificación. Por ejemplo, siempre hacía casi la mayoría de las cosas con tanque lleno. Y cuando me llamaron para debutar era una alegría enorme porque digo, llego a Fórmula 1. Pero por otro lado yo hacía 9 meses que no me subía, porque justo había tenido un parate de Sauber que había decidido probar más con los pilotos titulares. Yo hice la parte aerodinámica en febrero de todo el auto, del mismo que corrí, pero no lo había manejado nunca en pista. Entonces sabía que era una patriada difícil, porque, por ejemplo, a mí me dicen... ¿Se siente miedo ahí, por ejemplo? Porque, No. porque te veo consciente del momento, pero no, Sí. no miedo de susto, estoy diciendo miedo de la responsabilidad, ¿no? Yo no sentía miedo, sabía que estaba capacitado para hacerlo bien, pero sabía que me estaba metiendo en un lugar donde no estaba cómodo. No estaba cómodo. O sea, la puesta a punto era de Johnny Herbert, el auto no lo tenía en la mano, porque no lo había probado, la primera vez que lo probaba en pista era ahí. Encima me llovió todos los entrenamientos libres y se quedó para clasificación. Horrible, sí. Sí, no fue lindo. Fue lindo haber llegado, pero yo creo que si me daban la cantidad de kilómetros que necesitas para poder amoldarte bien el auto, sobre todo cuando debutás, era otra historia. O sea, yo siempre en los grandes premios el tiempo de vuelta mío era 1 segundo, 8 décimas más rápido que el de Herbert. Y ahí yo digo, ahora quiero clasificar. Porque era después del entrenamiento de la carrera, claro, podías. encima eran 15 vueltas nada más que podía dar el entrenamiento. O sea, estaban limitadas las vueltas. Yo podía dar 15 vueltas en total antes de clasificar. No era que podía dar las cantidades de vueltas. Cuando terminaba el Gran Premio le decía a Sauber, ahora quiero clasificar. Porque, Déjame empezar todo. Claro, déjame empezar todo, porque no se podía. Y bueno, se dio así, pero creo que podía rendir mucho más. Un ejemplo muy claro, cuando debuta Hamilton, todos decían que bueno, ¿qué? Yo digo, no es muy bueno. ¿Por qué? Me decían a mí. Porque hizo más kilómetros de prueba que un campeonato entero de Fórmula 1 antes de debutar la primera carrera. A ver, para, que es un tema para discutir. ¿Me dejas que haga una pausa? Sí.